Saludamos a Linet 402. Queridos amigos de Periscope, ¿cómo están? Muy buenos días. Esperamos que se unan a nosotros. Hoy tenemos un tema muy importante que le hemos titulado ¿Qué es la santidad y cómo se adquiere? Vamos a tratar de platicar acerca de nuestras experiencias personales, a ver por dónde nos lleva el Señor con este Evangelio de Mateo. Ya estamos por entrar al aire. 3, 2, 1, al aire. Queridos amigos de internet, queridos teófilos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos ya en este miércoles para, como siempre, como todos los miércoles lo hacemos, platicar un poquito acerca del Evangelio del próximo domingo, que pues prácticamente va a ser el domingo 31, pero por la importancia de la fiesta, pues tiene el nombre de Fiesta de Todos los Santos, ¿no? Y que a veces, bueno, primero quiero introducir a mi amiga Vero Saro, ahora sí me ganó en las carreras de relevos. Sí. Una disculpa también de que tuvimos aquí un problema técnico y entramos tarde, pero muchas gracias. Buenos días amigos, buenos días Ángeles, Jorge, Beto por allá en los controles. Es el domingo primero, según yo, 1 de noviembre. Sí, 1 de noviembre, sí, exacto. 1 de noviembre y pues, que corresponde al 31 del tiempo ordinario. Muy bien, entonces vamos a ver realmente pues qué será la santidad. Vamos a analizar un poquito eso de la santidad. Eso es, y también está con nosotros Ángeles Carrasco. ¿Cómo están amigos? A todos los que nos están viendo y escuchando, Jorge, Vero y Beto. Y pues a iniciar otro miércoles más. Pues muchas gracias queridos amigos, y como siempre vamos a saludar a estos países que aparecen registrados en Gloria TV y que nosotros sabemos que cada uno de esos países y cada una de esas vistas que hay pues corresponden a una persona, así que queremos agradecerles y nombrarlos rápidamente. Le pido a Ángeles a ver que nos dé las personas que nos han visto. Saludamos a México, a Argentina, España, Colombia, Estados Unidos de América, Ecuador, El Salvador, Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Costa Rica, Chile, Perú, Uruguay, India, Australia, Bolivia, Guatemala, Panamá, Zaire, Alemania, Filipinas, Ciudad del Vaticano, Bélgica, Brasil, Belice, China, Haití, Indonesia, Myanmar, Rusia, Sudán, Chad y Tayikistán. Bueno, para ustedes, para todos ustedes, un abrazo en Cristo. Y vamos a ponernos en presencia, venimos con muchas carreras y todos nos vamos a, como decimos aquí, a apaciguar un poquito, a tener un poquito de paz. Y le pido a Vero que nos ponga en presencia del Señor con una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, muy buenos días, gracias porque podemos estar aquí una vez más contigo reflexionando en la palabra. Yo te quiero, Señor, pedir porque nos enseñes a entender cada una de esas bienaventuranzas que tú nos vienes a comunicar. Para nosotros a veces es complicado poder entender lo que es la verdad. Te pido, Señor, porque nos envíes tu Espíritu Santo para que cada una de las palabras que digamos sean lo que tú quieres decirnos. Madre María, te pido porque nos acompañes en este día, porque nos enseñes realmente qué es la santidad, ya que tú eres santa, ya que tú eres el modelo para todos los humanos y nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, pues muchas gracias Señor por estar con nosotros y vamos a emprender esta charla, no sin antes ponerles a ustedes el Evangelio, por favor, Beto. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo:
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Pues ahí tienen, queridos amigos, este precioso evangelio, creo que muy conocido, ¿verdad?, por todos, el evangelio de las bienaventuranzas, que se da en un lugar muy cercano a Tiberíades, en una, dice, es el sermón de la montaña, ¿no?, pero era una pequeña colinita nada más, y pues más que 9 bienaventuranzas, pues es un compendio de todo lo que decía Jesús, puesto aquí magistralmente y pues en forma resumida. Pero si les parece, vamos a analizar qué es esta fiesta de todos los santos. Algunos dicen que es de los muertos chiquitos, ¿verdad? Pero creo que no. A ver, empezamos contigo, Ángeles. Esta fiesta de todos los santos, ¿a quién veneramos aquí? Pues a las personas que ya están gozando de la presencia de Dios, y pues también a todos los que nosotros conocemos, bueno, que son reconocidos en la iglesia ya con un título de santidad. Exactamente, sí, pues es una veneración a los santos, a todos los santos, es decir, a la iglesia triunfante, ¿verdad? Una de los 3 pues ¿cómo podemos decir?, elementos de la iglesia triunfante, la iglesia militante en la que estamos nosotros, y en la que estamos tratando de alcanzar la santidad, y también la iglesia purgante. Bueno, pues sí, como dice Ángeles, es una fiesta en la que estamos venerando a todos los santos, aquellos que han seguido el proceso de canonización y aquellos otros que son anónimos, ¿verdad? Y que según la lectura también de ese día del libro del Apocalipsis, pues son millares y millares, una multitud. Y también me gustaría, a ver si nos da tiempo, tocar un poquito de esta lectura que está muy importante y que me identifico mucho con el huracán que acaba de pasar y de este libro del Apocalipsis. Es una figura importante. Bueno, santos, ya dijimos, con nombre propio, y santos anónimos. Y precisamente ahí en esta lectura del Apocalipsis habla del sello de Dios, y bueno, pues de una vez les cuento, amigos, seguramente se enteraron de que el viernes pasado pues acometió un monstruo de huracán que se salió de toda esquema y de toda medida de la escala de Simpson, porque ellos medían los huracanes hasta 250 kilómetros por hora. Tenía 325 o más, capaz de levantar lo que fuera un coche, un avión, en fin. Y bueno, pues muchas personas se pusieron en oración, y sucede que hubo un milagro, ¿no? Sí. En el momento que tocó tierra, allá en Puerto Vallarta, en Colima, y Nayarit también, pues se disipó, y en lugar de huracán se convirtió en una depresión tropical nada más. Ayer leíamos en las noticias que hubo 6 muertos a causa de accidentes por el huracán, pero para nada lo que esperábamos, ¿no? Así que, bueno, pues esto es un milagro, y miren lo que dice este libro del Apocalipsis en el capítulo 7. Dice: yo, Juan, vi un ángel que venía del oriente. Bueno, aquí ya en primer lugar es como muy significativo, ¿no?, que venía del oriente, de donde está Israel y donde está Palestina. Traía consigo el sello de Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles
encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000 procedentes de todas las tribus de Israel. Bueno, rápidamente, así como a manera de introducción, les platico que en alguna ocasión me visitaron unas personas denominadas de los testigos de Jehová, y les di entrada a esa ocasión. Dije, pues a ver, vamos a platicar, y me dijeron que me iban a hablar de Dios. Y entonces, ¿quién se nos unió? ¿Alcanzas a ver? Leoni. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Entonces estos testigos de Jehová me dijeron que me iban a hablar de Dios, y yo les dije, bueno, que ustedes me hablan, yo los escucho, pero también ustedes después me van a escuchar. Y precisamente tocaron este punto de los que en su religión eran 144,000 los que se iban a salvar, como siempre de manera muy, muy literal. Hi everybody. Hi. Y entonces, cuando terminó el de hablar, le dije, no, pues me conviene más mi religión. Ahí todos los que quieran se pueden salvar, todos los que sean santos se pueden salvar. Y bueno, pues se quedó ahí zanjada. Claro, es para decir que no es tan literal, que 144,000 podría ser el número de las tribus de Israel, que son 12, por 12 da 144, y elevado a 1000 quiere decir que es una multitud, tal cual lo dice el Apocalipsis. Y les digo, muy significativo con esto acerca de los ángeles que herían la tierra y el mar, pues se me hace un poquito al ángel exterminador de la Pascua, cuando se encontraron esas puertas untadas con la sangre del cordero, pues ya no entró. Algo así se me hace. ¿Qué piensas acerca de este Día de Todos los Santos y de esta lectura que acabamos de hacer? Bueno, sobre el Día de Todos los Santos, ahorita que al principio empezaste a decir de que sí, de los muertos chiquitos, bueno, tenemos una tradición en algunos pueblos de México. Yo lo viví en Mixquic, estuve ahí los 3 días que empiezan desde el 31 en la noche, se acomodan las tumbas, se acomodan todo. ¿Por qué? Porque los niños, dicen que las almas de los niños, que son las más puras, llegan el día primero, y después se marca con campanas en la iglesia de cuando tienen sus horas específicas de cuando llegan y después cuando se van, y están en una vigilia y en el cementerio, y después los muertos grandes llegan el día 2. Es una tradición mexicana, pero nosotros sabemos que los muertos no regresan, ¿cierto? Estamos con que sabemos que la iglesia triunfante está en un estado de santidad, está en un estado ya se purificó y está en Dios, y llamo que es un estado. ¿Por qué? Porque sabemos que el cielo no es un lugar específico, no está como nosotros siempre elevamos nuestros ojos hacia arriba, pero es un estado del alma. Es un estado del alma, donde ya las personas ya no están limitadas por el cuerpo, y no es que vengan a comer nuestros alimentos, pero sí están entre nosotros, porque sabemos precisamente con santos que nos ayudan, que estamos en comunicación. ¿Por qué? Porque nos escuchan, porque nos pueden ayudar, pero no es que vengan a comer unos alimentos como nosotros lo pensamos. Claro, es una tradición muy bonita, es una tradición mexicana que ojalá que no se pierda con cuestiones de otros países, pero es una tradición que yo creo que como simbolismo es muy importante, y no hay que perder la cuestión católica, pero sí es muy bonita la tradición, que yo creo que no hay que perder, pero también no hay que confundir que nosotros, nuestra fe, lo que decimos es que esta iglesia triunfante pues está ya cara a cara ante el Señor, y pues eso es lo que este día de todos los santos. Hay veces
muchas personas confunden que el día 1 y el día 2 es día de muertos, que le llaman, y no. El día 1 es el de todos los santos, estamos festejando, como dicen, a la iglesia que ya triunfó, a la iglesia que ya se purificó y que ya está frente a frente con Cristo. Y el día 2 estamos pidiendo, porque es bueno pedir por los difuntos, pedir por todas aquellas personas que están todavía en el proceso de estar cara a cara con Dios, esas personas que fallecieron pero que están todavía en ese proceso de purificación, de purgar algunas faltas que hayan cometido. Recordemos rápidamente que cuando nosotros nos confesamos se quita la falta, pero no se quita la pena. Rápidamente un padre nos lo explicaba, decía, es como si tú clavaras un clavo en una madera. Sacas el clavo cuando tú ya te confesaste, pero queda el agujerito. Esas penas son las que todavía vamos a purgar ahí. Y también por eso sirven las indulgencias plenarias, porque precisamente las indulgencias plenarias sí dejan como lisita esa madera para que precisamente nosotros aprovechemos esas indulgencias que nos da la Iglesia en ciertos momentos, en algunas fiestas patronales inclusive, se tienen esas indulgencias que pues obviamente con una previa confesión, pedir por el Papa, rezar el credo, el Padre Nuestro, comulgar, un Ave María, nosotros podemos obtener una indulgencia plenaria. Claro, y ahí viene el 8 de diciembre, el año de la misericordia, sí, donde van a abrir una puerta de una basílica muy importante, y quien haga esa peregrinación y entre por la puerta, y lo que tú dices de confesarse y pedir por las intenciones del Papa, pues obtiene esta indulgencia plenaria, que me acuerdo mucho de mi mamá, nos decía, eso los deja como de recién nacidos, ¿verdad? Sin ninguna culpa. Bueno, y aquí nos están haciendo un comentario que nos da pie para lo siguiente. Es Lion Force, que dice, sin santidad nadie verá al Señor, y pone que es de Hebreos 9:27. Hebreos 9:27, a ver, mientras lo buscamos, seguimos platicando, bueno, y vamos a pasar a esta pregunta que pusimos ahí en Periscope: ¿qué es la santidad y cómo se adquiere? Pues yo se los pongo a mis alumnos pequeños, bueno, y también a los grandes. Muy fácil. Yo aprendí del padre Eduardo Levi, que le mando un saludo, el creador de Encuentros con Cristo. Me gustó mucho la idea que él pone ahí. La santidad es como si tú fueras un vitral. Tú tienes tus propios colores, tienes tu propio estilo, pero cuando llega el sol y pasa a través de ti, se reflejan esos colores, pero se refleja esa luz. ¿Quién es la luz que te está alumbrando? Pues es Dios. Entonces, cuando tú logras que Dios se refleje a través de ti, claro, con tus propios colores, eso es la santidad. Y nosotros podemos ver, yo les digo, porque yo conocí a Juan Pablo II, yo lo vi, no muy cerca, pero sí lo vi cuando vino aquí a México. Cuando vino aquí en México, estuve en una de las misas y estuve muy cerca del papamóvil, casi me atropelló una moto de los guardias, pero yo ahí sí sentí realmente el reflejo de Dios en su mirada. Para mí es algo impactante, que todavía recuerdo, que es como si te estuviera mirando a ti directamente, aunque habíamos una multitud y todos sentimos lo mismo. Sí. El reflejar realmente esa luz de Cristo, ese Cristo, eso yo creo que es la santidad. Dicen que los ojos son el reflejo del alma, y ahí en ese momento yo me acuerdo mucho de su mirada, no tanto de él físicamente, sino de la mirada que impactaba, y que yo creo que es el ver a Dios. ¿Y entonces en qué consiste la santidad? Bueno, antes de responder a la pregunta, quisiera agregar lo de las indulgencias, que hay modos también más sencillos de obtener una indulgencia plenaria. Casi que diario podríamos obtener una, porque hay, dos formas que yo conozco. Una es rezar el rosario en familia o en comunidad,
y con eso podemos obtener una indulgencia. O también, estando media hora delante de Jesús, Eucaristía, también podemos obtenerles. Es como otro tip para poder tener una indulgencia plenaria a diario, y no solo ofrecerla por nosotros mismos, sino también por las almas que están en el purgatorio. Yo pienso en las almas que Jesús les dijo, pues estarás hasta el juicio final. Entonces, pues, pobrecitos, ¿no? Decir, pues yo te la ofrezco por esa persona, y como que ha de ser padrísimo que se sientan liberados, pues puede ser, o por el alma que Jesús quiera, ¿no? Decirle, pues te lo dejo en tus manos por quien tú quieras. Y bueno, con respecto a qué es la santidad, yo ahorita recuerdo lo que una vez nos dijo el padre Güences, que la santidad es una vocación, es la vocación a la que todos estamos llamados, y esa es nuestra primera vocación, por así decirlo. A veces creemos que la vocación simplemente se reduce a religioso, sacerdote, laico consagrado, bueno, sí, la vida laical o de soltería, o el matrimonio. Y como decía un poco Vero, pues es a nuestro estilo, por así llamarlo, pero cualquier vocación que Jesús tenga destinada para nosotros, o que nosotros elijamos, que digamos, no, pues aunque tú me tengas preparado eso, yo quiero hacer esto, que pues también es válido, aunque no nos vamos a realizar en plenitud, debe de tender siempre a la santidad. Cualquier camino, pues debe de dirigirnos pues a eso, a llegar a vivir la santidad en tierra, pero también para poder llegar al cielo, porque pues si no se vive aquí en donde pues nosotros estamos, aquí como iglesia militante, pues no alcanzamos la santidad en el cielo. ¿Y qué significa pues ser santos? Creo que es una pregunta un poco difícil para mí contestarla, pero realmente pues es hacer la voluntad, a mi modo de verlo, a lo mejor me puedo equivocar y me pueden corregir ustedes, es tratar de hacer lo que Jesús nos pide en cada momento, ¿no? Ahorita recordé a Dominguito Sabio, Santo Domingo Sabio, que le preguntaron sus compañeros, no me acuerdo si fue Don Bosco, sus compañeros, que qué quisiera estar haciendo cuando él se muriera, ¿no? ¿Cómo le gustaría morir? Y él dijo, seguiría haciendo lo que estoy haciendo, y en ese momento él estaba jugando. Como que si de verdad nosotros hiciéramos lo mejor en el momento que estamos, no sé, sea cualquier cosa de verdad, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de lavar los trastes porque a mí me cuesta mucho. Si ofrecemos esas pequeñas acciones y le ponemos un tinte pues distinto, una mirada distinta, eso puede hacer que pues que tengamos méritos para el cielo. Y de verdad, muchas veces creemos que entre más palomitas tengamos aquí en la tierra, pues más santos somos, pero tampoco se reduce a eso, porque decía Santa Teresa de Jesús que uno no puede ser bueno por naturaleza. Si la santidad no viene de Dios, si no viene del santo, pues nosotros, por más actos buenos que nosotros hagamos, eso no es la santidad. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado mortal y nosotros creemos que estamos haciendo grandes cosas por los demás, pues no podemos como que llegar a esa santidad. Entonces todo lo que nosotros hagamos siempre es reconocer que viene de Dios, y que por más cosas que ya sabe que Padre puede hacer esto, ¿no? Pues realmente no, porque siempre es recordar que lo que nosotros hacemos, pues Dios nos lo está dando y ya nos lo dio antes. ¿Habrá jerarquías de santidad? ¿Hay quien es más santo, hay quien es menos santo? Bueno, dicen que en alguna ocasión en una clase me decían de que cuando vamos a subir al cielo es como, bueno, y digo subir al cielo porque siempre lo decimos así, ¿no? Cuando estemos en el cielo y todos nos quiere Jesús que nos salvemos, bueno, todos los que primero Dios estemos ahí, decían que es como si fueran unos recipientes, unos vasitos, que todos vamos a estar plenos, pero que según lo que hayamos hecho es el tamaño del recipiente. Entonces, aunque seamos a lo mejor el recipiente pequeño, pero vamos a estar plenos. Entonces, pues es lo que llaman, ¿no? A lo mejor habrá personas que hicieron de veras muchísimas cosas y tengan un recipiente gigantesco, pero también se va a sentir pleno. Entonces, yo creo que
hagamos las cosas, como decía la Madre Teresa de Calcuta, a lo mejor cosas pequeñas, pero que sean esas cosas que engrandecen tu día. No importa que, bueno, siempre hay que buscar lo máximo, pero hacer lo que te corresponde, y yo creo que al final que podamos estar frente a frente a Jesús y decirle, misión cumplida. Sí, que tiene mucha razón, Ángeles, y el próximo evangelio de la próxima semana nos va a aclarar mucho esto, cómo hacían los fariseos y cómo hace una viejecita viuda que pone únicamente 2 monedas ahí en la alcancía del tesoro, y cómo con esto Jesús enseña a sus discípulos. Y no se trata de hacer cosas por hacer cosas, ¿verdad? Y como ir llenando un examen o un checklist, ¿no? De alguien, sino esas ganas de estar con el Señor. Y aquí hay algo muy bonito que dice que estas bienaventuranzas es el mejor retrato de Jesús. Y entonces, pues es el único santo, ¿no? Es el santo de los santos, Él. Y yo pienso que, pues también, como dice el Padre Güences, que estando es decir, más tiempo con Jesús, pues se nos va pegando un poquito de santidad. Y esto nos lleva, porque es el carisma de esta radiodifusora, Vamos, es el carisma promover la santidad. Y lo hacemos en primer lugar con nosotros mismos. ¿Y cómo estamos más tiempo con el Señor? Pues estamos más tiempo con el Señor leyendo su palabra, estando en contacto con su palabra, pues todos los días es la recomendación, por lo menos un capítulo, estando ante Él, ante el Santísimo. Pues es algo maravilloso. Al principio parece ser que se nos va a acabar, ¿no? El tiempo, y ya no tenemos que decirle ni nada, y poco a poco el Señor también, Santa Teresa, tu santa preferida, decía que al principio había que traer el agua de un lugar lejano para regar las plantitas, ¿verdad?, de santidad, que después era un poquito más fácil con una, no me acuerdo cómo se llama, como sí, tipo molino. Como tipo molino que trae el agua de un río y es un poquito más. Eso, muy bien, la noria, exacto. Y finalmente, decía Santa Teresa, después ya no es incontenible la lluvia que cae del cielo, ¿no? Entonces, pues la santidad es algo paradójico también, porque si usted va revisando todas estas bienaventuranzas, parece que es al revés de lo que pensamos nosotros, que es la felicidad, y que consiste en tener cosas, ¿no? Tener dinero, tener poder, o tener fama, o tener éxito. Y no, pues miren lo que dice nuestro Señor, ya rápidamente empieza diciendo, dichosos los pobres, dichosos, esta palabra teníamos que analizarlo también, dichosos quiere decir felices, ¿no? Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es esto de pobres de espíritu, rápidamente? Pues aquella persona que no, pues yo creo que materialmente pudiera tener, pero que pueda dar a los demás, que pueda servir a los demás, o inclusive a lo mejor hay personas que tienen muy poco de dinero, pero no por eso van a ser los pobres, no son los pobres de espíritu, porque muchas personas viven amargadas por no tener dinero, y a lo mejor tienen poco y no lo comparten porque o están ambicionando, ¿no? Ajá, entonces yo creo que la persona que sabe vivir con lo justo, y aparte lo más importante, el poderlo dar, como decías, esta viejecita, ¿no? Esta viejecita, o inclusive personas que yo he conocido que sí tienen, gracias a Dios, mucho dinero, pero que anónimamente pueden dar a una institución mucho dinero y que no lo están anunciando en todos los periódicos, mas sin embargo ayudan. Exacto. Y fíjense qué paradójico resulta estas bienaventuranzas. La segunda, dichosos o felices los que lloran. O sea, exactamente al revés, felices los que lloran porque serán consolados. ¿Cuántas personas sufren? Tienen muchas necesidades o tienen algún pariente enfermo,
y están pues llorando esa situación, pero darle sentido a ese sufrimiento, adosarlo un poquito a la redención de nuestro Señor en la cruz, pues es lo que nos va inclinando y nos va acercando a buscar esa santidad. Después viene, dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Pues esta es la tierra prometida, ¿verdad? Es el mismo cielo que hablaba Vero. Después dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados en este mundo de violencia, en nuestros países, pues tanta cosa que no vale la pena repetir y enlistarlos, pero tenemos hambre y sed de justicia, ¿no? Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Te dejo esta. Pues el Papa como que ha resaltado mucho esta palabra, ¿no? El Padre Wences decía, no me acuerdo si fue en Pentecostés, que la misericordia es la cúspide del amor, lo que está más alto de la palabra amor. Y siento que es una de las cosas que más se nos puede dificultar en la vida por el egoísmo que muchas veces nos puede hacer creer que no merecemos lo que nos está pasando, o esa persona nos causa tanto daño que no se merece nuestro perdón, o que nosotros nos quitan la dignidad por el hecho de nosotros ir y decirle te perdono, ¿no? Humanamente es muy difícil tal vez el hecho de perdonar. Es más fácil que vengan y que te pidan perdón y aún así luego ni siquiera los perdonamos, ¿no? Pero el ir, y a veces ni siquiera tenemos la culpa, pero el ir y decirte te perdono es una de las cosas que a lo mejor más trabajo nos cuesta. No me voy a humillar delante de esa persona, va a creer que yo fui el que tuve la culpa, ¿no? Pero es de verdad, a mí es de unas partes que más me gustan, porque el Padre Wences decía que la misericordia es lo que puede definir a Dios, ¿no? Y por más que nosotros hagamos tanto daño, Dios siempre está ahí para perdonarnos. Y pues es como tratar de imitar con la ayuda de Dios uno de los rasgos más bonitos de Dios. Entonces pues es eso, ¿no? Tratar de siempre estar dispuesto a perdonar, aun sin nosotros pronunciar las palabras te perdono, porque muchas veces nos pueden herir en cosas muy pequeñas, en críticas o en cualquier cosa, y nosotros tratar de darle la menos importancia, o tratar de seguir siendo el mismo con esa persona, o aún mejor, y no tomar en cuenta los daños que nos pueden estar haciendo a nuestra persona. Y esta se la dejamos a Vero. Hemos hablado en otras ocasiones, en evangelios anteriores, acerca de la idea que tenían los judíos de ser puros, ¿no? Que si había un muerto por ahí, lo tocaba, pues ya eran impuros, tantas y tantas cosas. Entonces, ¿qué significa esto? Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Pues yo creo que precisamente la pureza es interior, es la persona que pues es positiva, que piensa bien de los demás, y que también trata de purificarse de todas sus acciones que son contrarias a lo que no es de Dios. El que realmente, como yo decía, el que empiece a tratar de reflejar a Dios dentro de su corazón, que siempre esté tratando de estar en gracia con ese Dios que es el que nos llena, nuestro corazón es el que nos debería de llenar, y que decía San Agustín, busca dentro de ti, porque dentro de ti se encuentra Dios. Y cerramos, porque ya estamos terminando, con esta: dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Bueno, con esto pues nos vamos a las proporciones grandes. Por ejemplo, los cristianos de Siria, ¿no? Y en África, que los persiguen y que mueren defendiendo a su fe, y la proporción, toda proporción guardada con nosotros, que yo estoy seguro que les ha pasado a ustedes también. A mí mi papá me decía que pertenecía a la vela perpetua. Yo no sé ustedes a qué congregación. Una vez mi papá me dijo que si pasábamos una cama allá a la parroquia. Exacto. Bueno, pues dentro de la misma familia, dentro de nuestra misma
iglesia o parroquia, pues tenemos este tipo de persecuciones. Bueno, pero yo creo que a lo mejor no son persecuciones, a veces los papás pues quieren de ¿dónde andas? ¿Dónde andas? No, en mi caso también, sí, era también. sí, era ¿En serio? en serio, y hasta había enojos, ¿no? Con mi mamá. Sí, claro, por eso dije toda Bueno, que por ejemplo proporción. mi mamá me Bueno. preguntaba, me decía, bueno, es que si vas para monja. No, no voy para monja. O mis alumnos, por ejemplo, que me decían, ¿es usted una monja frustrada? No, no soy monja y no estoy frustrada. Entonces, ¿por qué nos da clase? Entonces, ¿por qué no es monja? Como que sí llegaban a esas cuestiones, ¿no? Yo creo que hay algo que todos nosotros hemos probado en nuestro Señor, en que pues, nos da Él esa probadita de santidad, y que sabemos ciertamente que vale la pena, ¿no? Dejar todo, o como aquel mercader de perlas que va y vende todo lo que tiene para hacerse de la perla, o aquel otro que encuentra el tesoro escondido en el terreno. Yo creo que a todos nosotros nos ha sucedido, y que por ende pues nuestro Señor pues en algún momento nos tocó, y que estamos enamorados, y que desearíamos tener la fuerza como para dejar todo en un momento dado. Concluimos en medio minuto cada quien. Ay, por favor. bueno, pues rápidamente me acuerdo de que alguna persecución así, bueno, no es persecución, pero estando en una reunión un domingo, y nosotros ya nos íbamos a misa, y los amigos, no, pues es que quédate, como crees, todos los domingos vas, no hay ningún problema. Entonces, esa cuestión de pues no pasa nada, ese a lo mejor cuando hablan de ti. Pero pues yo creo que para concluir, pues todos estamos llamados a la santidad. Como Jesús dice, sed santos como mi Padre y yo somos santos, ¿no? Entonces vamos alcanzando esa perfección, que la vamos a alcanzar hasta que realmente estemos enfrente de Jesús. Pero aquí la santidad ya se puede vivir el cielo aquí, si nosotros queremos, si nosotros procuramos estar con Dios. Podemos ver, como se los dije en un retiro el sábado, los milagros todavía existen, y lo pudimos ver el viernes, de veras. O sea, yo no le veo otra manera más que ahí está la mano de Dios, y pues sigamos tratando de lograr esa santidad. Es todo. Ángeles, te dejaron 15 segundos. Ay, bueno, es una conclusión muy pequeña, que en la parte final del Evangelio dice, alégrense y salten de gozo, y ya lo demás. Y ayer un padre en una charla nos decía que en la lectura del libro de Sofonías, dice que Jesús se alegra y se regocija al habernos creado. Dice, constantemente Dios nos está creando, ¿no? En la medida en que nosotros queramos acercarnos en la santidad, y aún sin nosotros acercarnos, Dios se alegra cada día al estarnos, dice, imagínense cuando hay un bebé, bailas y todo, porque pues es una cosita hermosa, ¿no? Se siempre tengan en su mente que eres hermoso para Dios, y que Él te arrulla, te besa, como que siempre tener en mente eso. Pues hacerle caso al Señor, a esta vocación universal. Algunos serán casados, otros solteros, otros clérigos, sacerdotes, pero la vocación universal va para todos. Sed santos porque mi Padre es santo. Queridos amigos, que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta pronto.